La paz de Dios sea con vosotros. En esta hermosa mañana de día lunes vengo a compartirles un mensaje, varios versículos acerca de un personaje muy famoso en la Biblia llamado David. Espero que todas las palabras acá mencionadas hagan eco en su corazón y más de alguna sea una semilla que los pueda llevar a reflexionar y a entender que si no es con Dios, no es con nadie. Comencemos. Manifiesto, confianza total. Dios es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Declaro que mi confianza no está puesta en mis fuerzas, ni en mi constancia, ni en mi capacidad de someterme a mí mismo. Hoy reconozco que no soy autosuficiente, que no me basto solo y que mi alma necesita dirección. Por eso levanto esta verdad como fundamento. Dios es mi pastor, no una idea, no un concepto religioso, no un recuerdo del pasado, sino un Dios vivo que guía, cuida, corrige y permanece. Confío en que no entienda el camino, confío incluso cuando mis emociones se rebelan, cuando la fe parece débil y la voz interior me acusa. Mi confianza no depende de lo que siento, sino de quién Él es. El pastor no abandona a la oveja herida, no desprecia a la que se extravía, no rechaza a la que cae repetidas veces. Él va tras ella, la carga sobre sus hombros y la devuelve al redil. Declaro que nada me faltará, no porque todo me sea concedido, sino porque todo lo necesario será provisto. No me faltará dirección cuando esté confundido, no me faltará perdón cuando caiga arrepentido. No me faltará gracia cuando mis fuerzas se agoten. No me faltará esperanza cuando la noche sea larga. No me faltará Dios, y si Él está, lo esencial está completo. Renuncio a la ansiedad que nace del control. Renuncio a la falta de seguridad de creer que debo tener todas las respuestas. Renuncio al miedo de fallar nuevamente. Hoy descanso en la certeza de que el pastor ve más allá de mis errores y más profundo que mis heridas. Su vara no es castigo, es guía. Su cayado no es amenaza, es protección. Aunque camine por valles oscuros, aunque tropiece con mis propias debilidades, aunque el pasado intente definirme, seguiré confiado, no porque sea fuerte, sino porque Él es fiel. No porque mi caminar sea perfecto, sino porque su amor es constante. La confianza total no es ausencia de lucha, es decisión diaria a permanecer. Declaro que mi identidad no está en mis caídas, sino en su cuidado. No soy un desechado, soy una abeja amada. No soy un caso perdido, soy un proceso en sus manos. Él conoce mis pensamientos antes de que los pronuncie. Conoce mis batallas secretas y no se aleja por ellas. Al contrario, se acerca. Hoy elijo confiar incluso cuando el alma tiembla. Elijo creer incluso cuando la fe parece pequeña. Elijo seguir al pastor incluso cuando el camino no es cómodo. Porque sé dónde Él me guía. Aunque duela, hay vida. Y donde Él me guarda, aunque discipline, hay amor. Este manifiesto no nace desde la perfección, nace desde la dependencia. No desde la victoria constante, sino desde la redención sincera. Y por eso afirmo con convicción renovadora, no como consigna vacía, sino como ancla del alma. Dios es mi pastor, nada me faltará. Continuamos con el manifiesto 2, refugio en la angustia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Declaro que no huyo de la angustia fingiendo fortaleza, sino que corro hacia Dios reconociendo mi fragilidad. Hoy confieso que hay momentos que el alma se cansa, la mente se nubla y el corazón pesa. Y en medio de esa realidad levanto esta verdad: Dios es mi amparo y fortaleza. No cuando todo está en calma, sino precisamente cuando la tormenta arrecia. Mi refugio no es el silencio vacío, sino el adormecer del dolor, ni las soluciones pasajeras que prometen alivio y dejan vacío.
Mi refugio es Dios. En Él me escondo cuando la culpa me acusa, cuando el miedo me persigue, cuando la tentación me acecha y cuando la tristeza parece no tener fin. Él no se escandaliza en mi quebranto, Él lo recibe. Declaro que Dios no llega tarde. Su palabra no dice que sea un auxilio lejano, sino pronto auxilio. Cuando clamo, Él oye. Cuando no tengo palabras, Él entiende. Cuando caigo, Él no se aparta. En la tribulación no me observa desde lejos, sino que entra conmigo al horno, al foso, al valle. Su presencia no elimina siempre la prueba, pero transforma completamente la experiencia. Renuncio a la mentira de que debo enfrentar solo mis batallas. Renuncio al orgullo que me hace esconder mis luchas. Renuncio a la vergüenza que me susurra que ya he fallado demasiado. Hoy corro al amparo del Altísimo, porque el refugio no es para los fuertes, sino para los que reconocen su necesidad. Cuando todo tiembla a mi alrededor, las emociones, la fe, la voluntad, declaro que Dios es mi fortaleza, no una fuerza impuesta, sino una fuerza impartida. Él sostiene cuando yo no puedo. Cuando yo no puedo sostenerme. Él levanta cuando ya no quedan energías. Él permanece firme cuando todo lo demás se desmorona. Aunque las tribulaciones sean muchas, no me rendiré al desespero. Aunque la noche sea larga, no negaré la mañana. Aunque vuelva a luchar con mis sombras, no negaré la luz, porque mi refugio no depende de mi estado, sino de su carácter. Dios es fiel incluso cuando yo estoy roto. Hoy decido habitar en su presencia, no como visitante ocasional, sino como alguien que se queda. En su amparo encuentro descanso para el alma, claridad para la mente y esperanza para el corazón. En su fortaleza descubro que aún herido puedo seguir caminando, aún débil puedo levantarme, aún caído puedo volver. Este manifiesto nace desde la angustia, pero no termina en ella. Nace desde el clamor, pero se afirma en la constancia. Y por eso proclamo con convicción renovada, no como frase aprendida, sino como experiencia viva. Dios es amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y mientras Él sea mi refugio, no estoy perdido, estoy guardado. Manifiesto 3. Corazón arrepentido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Hoy no me presento delante de Dios con excusas, ni con justificaciones, ni con apariencias. Me presento con la verdad. Reconozco que el mayor problema no ha estado fuera de mí, sino dentro. Por eso no pido primero un cambio de circunstancias, pido un cambio de corazón, porque cuando el corazón es transformado, la vida comienza a ordenarse. No vengo a pedir que Dios maquille mis errores, sino que los sane desde la raíz. No quiero un corazón distraído, dividido o endurecido por la culpa. Clamo por un corazón limpio, no por mis méritos, sino por su misericordia. Un corazón que pueda volver a sentir lo que se había apagado, discernir lo que se había confundido y amar lo que se había enfriado. Reconozco que el pecado no solo hiere la conducta, hiere el espíritu, deforma la visión, debilita la voluntad y apaga la comunión. Por eso David no pidió primero perdón externo, pidió renovación interna. Hoy hago esa misma oración mía, que Dios no solo borre lo que hice, sino que transforme lo que soy. Renuncio a la falsa idea de que el arrepentimiento es solo tristeza. El arrepentimiento verdadero es redención, es volver el rostro hacia Dios sin esconder nada, es permitir que su luz revele, confronte y restaure. No huyo del proceso, porque sé que la limpieza procede desde la sanidad. Declaro que un corazón arrepentido no es un corazón derrotado, es un corazón humilde, y la humildad abre la puerta de la gracia.
Dios no desprecia al quebrantado, lo levanta, no rechaza al arrepentido, lo renueva, no abandona al que cae, lo reconstruye. Pido, Señor, que renueves en mí un espíritu recto, un espíritu firme cuando la tentación aparece, un espíritu sensible cuando tu voz habla, un espíritu obediente cuando el camino es estrecho, un espíritu perseverante cuando el cansancio quiere gobernar. No quiero volver a caminar por inercia, quiero caminar guiado. Acepto que el proceso de limpieza puede doler, pero también sé que el dolor de la restauración es sanador. Prefiero una herida que cura antes que una comodidad que destruye. Prefiero ser confrontado por tu amor antes que abandonado a mis propias decisiones. Hoy declaro que mi pasado no define mi futuro. Mi caída no cancela mi llamado. Mi error no supera tu gracia. Porque el Dios que crea cielos y tierra también crea corazones nuevos. Y lo que Él crea, lo crea bien. No pido perfección instantánea, pido dirección clara. No pido ausencia de lucha, pido presencia constante. No pido no caer nunca más, pido levantarme siempre con un corazón sensible a ti. Que mi arrepentimiento no sea momentáneo, sino transformador. Que no sea solo palabras, sino una vida alineada. Que no sea miedo al castigo, sino amor por tu sanidad. Hoy oro como David, pero camino como alguien que ha sido escuchado, porque el mismo Dios que oyó su clamor, oye el mío. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva dentro de mí un espíritu recto, y no me sueltes en el proceso. Amén. Manifiesto 4. Dependencia absoluta. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Salmos 62:1. Hoy declaro con plena conciencia que mi alma no encuentra descanso en las cosas que prometen alivio momentáneo. He probado apoyarme en mis fuerzas, en mis razonamientos, en mis decisiones, y he comprobado que todo es frágil. Por eso hago una elección consciente. Mi descanso no viene de afuera, viene de Dios. Mi alma no necesita más ruido, necesita silencio delante de Él. No necesita más control, necesita redención. Cuando intento salvarme a mí mismo, me agoto. Cuando me entrego a Dios, descanso. Por eso afirmo, en Dios solamente está callada mi alma, no en los logros, no en las personas, no en las distracciones, no en los escapes. Reconozco que la dependencia no es debilidad, es sabiduría espiritual. Depender de Dios no me hace menos libre, me hace verdaderamente libre. Porque cuando dejo de sostenerlo todo en mis manos cansadas, Él comienza a sostenerme con su fidelidad eterna. Declaro que mi alma aprende a callar, no por resignación, sino por confianza. Calla porque sabe en quién ha puesto su esperanza. Calla porque entiende que Dios no llega tarde. Calla porque ha visto su mano antes y sabe que volverá a verla. Cuando el corazón se inquieta, vuelve a esta verdad. De Él viene mi salvación, no de mi fuerza de voluntad, no de promesas rotas, no de atajos. La salvación viene de Dios y eso me libera del peso de querer ser mi propio Salvador. Acepto que depender de Dios implica esperar, esperar sin desesperar, esperar sin huir, esperar sin buscar sustitutos. Y mientras espero, confío. Mientras confío, descanso. Mientras descanso, soy transformado. Hoy afirmo que mi vida no está sostenida por mi constancia, sino por su misericordia. Que mi fe no se apoya en mi estabilidad emocional, sino en su carácter inmutable. Que mi esperanza no se alimenta de lo que ve, sino de lo que Él ha prometido. Si el río vuelve, volveré a Él. Si el cansancio aparece, me refugiaré en Él. Si el miedo intenta gobernar, recordaré esta verdad. En Dios
solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, y en esa dependencia descanso. Amén. Continuamos con el manifiesto número 5. Dios examina el interior. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. Hoy no le pido a Dios que cambie primero lo externo, le pido que mire lo interno. Me presento sin defensas, sin disfraces y sin argumentos. Abro mi corazón delante de Él, que ya lo conoce todo, porque esconderme de Dios solo me aleja de la santidad, de la sanidad. Prefiero ser examinado por su verdad que gobernado por mi engaño. Reconozco que el corazón humano puede acostumbrarse a mentirse, puede justificar, racionalizar y minimizar aquello que lo hiere. Por eso necesito que Dios me examine, no para condenarme, sino para revelarme, no para exponerme al juicio, sino para conducirme a la libertad. Su mirada no destruye, su mirada purifica. Pido que Él explore incluso aquello que no sé nombrar, los pensamientos repetitivos, los deseos ocultos, las heridas no resueltas, los miedos silenciosos. Nada escapa a su presencia, y eso no me asusta, me alivia, porque si Él lo ve todo, también puede sanarlo todo. Acepto que ser probado no es ser rechazado, es ser refinado. Dios no prueba para humillar, prueba para fortalecer. Permite que salga a la luz lo que necesita ser tratado, porque ama demasiado como para dejarme vivir fragmentado por dentro. Hoy renuncio al autoengaño espiritual. No quiero aparentar rectitud mientras mi interior está en conflicto. No quiero oraciones correctas con pensamientos desordenados. Quiero coherencia entre lo que confieso y lo que habita en mí. Por eso le digo, examíname, Señor, aunque duela, corrígeme, aunque incomode, límpiame, aunque el proceso sea lento. Declaro que mis pensamientos no tienen que gobernarme. Dios los conoce y puede alinearlos. Puede revocar la mente cansada, ordenar la mente dispersa y traer luz donde hay confusión. Nada está perdido mientras esté dispuesto a ser examinado. Entiendo que la verdadera espiritualidad comienza en lo invisible, no en lo que otros ven, sino en lo que Dios conoce. Y Él conoce mejor mi corazón que yo mismo. Por eso confío en su diagnóstico, aunque revele cosas que preferiría no ver. Hoy elijo caminar en integridad, no en perfección, en transparencia, no en apariencia, en dependencia, no en orgullo. Si hay caminos torcidos en mí, que Él los enderece. Si hay pensamientos que me alejan de su voluntad, que Él los transforme. Porque el Dios que examina el interior es el mismo Dios que restaura el corazón. No me deja como me encuentra, me trabaja con paciencia, verdad y amor. Así que hoy oro sin reservas. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba mis pensamientos y guíame por el camino eterno. Amén. Continuamos con el manifiesto número 6. Fortaleza en la debilidad. Dios es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? Qué gran frase, ¿no? Salmos 27:1. Hoy reconozco que mi fortaleza no nace de mi ausencia de miedo, sino de la presencia de Dios. El temor ha intentado muchas veces gobernar mis decisiones, paralizar mi fe y oscurecer mi camino. Pero hoy afirmo esta verdad con convicción. Dios es mi luz y mi salvación. Donde Él está, la oscuridad pierde autoridad. Acepto que hay momentos en que me siento débil, confundido o cansado. No lo niego, ni lo disfrazo, pero también entiendo que la debilidad no es el final.
Es el lugar donde Dios se manifiesta con mayor claridad. Cuando mis fuerzas se agotan, su luz se enciende con más intensidad. Declaro que la luz de Dios no solo ilumina el camino, también revela lo que estaba oculto. Muestra salidas donde yo solo veía muros. Da dirección cuando la mente se nubla. Trae verdad cuando las voces del temor intentan dominar. No camino a ciegas, camino sostenidos por su luz. Proclamo que Dios no solo me alumbra, también me eleva. Me rescata de mis caídas, de mis pensamientos destructivos, de mis decisiones apresuradas y de mis propias limitaciones. Su salvación no es solo un evento pasado, es una obra continua que me sostiene cada día. Por eso, hoy enfrento el miedo con una pregunta que nace de la fe. ¿De quién temeré? Si Dios es mi defensa, ¿qué amenaza puede derrotarme? Él guarda mi vida. ¿Qué ataque puede destruirme? El temor pierde fuerzas cuando recuerdo quién está conmigo. Renuncio a vivir por la inseguridad. No permitiré que el miedo defina mis pasos ni que la ansiedad determine mis decisiones. Aunque el camino sea incierto, la presencia de Dios es segura. Aunque el proceso sea largo, su fidelidad es constante. Declaro que mi fortaleza no está en sentirme fuerte, sino en permanecer confiado. No necesito tener todas las respuestas. Necesito mantener mis ojos en la luz. No necesito controlar el futuro. Necesito caminar obediente hoy. Si la oscuridad vuelve a acercarse, volveré a esta verdad. Si el temor intenta levantar su voz, recordaré quién gobierna mi vida. Si la debilidad me visita, permitiré que Dios se manifieste. Porque Dios es mi luz cuando no veo, mi salvación cuando caigo, mi fortaleza cuando ya no puedo más. Hoy camino sin negar mis luchas, pero sin rendirme ante ellas. Camino con temor reverente, no con miedo paralizante. Camino con fe, no con presunción. Camino confiado, porque no estoy solo. Dios es mi luz y salvación. No temeré.